de hablar sobre cómo la desaceleración económica afecta nuestro bolsillo. Le extendemos un cordial saludo al doctor Andrés Felipe Rojas, ex vicepresidente de Asuntos Corporativos de Asobancaria y experto consultor en finanzas. Bienvenido, doctor Andrés Felipe Rojas. Es un gusto tenerlo con nosotros en nuestro seminario. Gracias, Leonardo. ¿Esto está bien? Sí, Sí, todos estamos escuchando. Muchas gracias por la invitación a todo el equipo de FENAVI, a Stephanie y a Janet, que han sido bastante solidarias y nos han apoyado bastante en esta llegada hoy a Bucaramanga, en esta hermosa ciudad, de la cual estoy muy complacido de poder estar acá. Hoy vamos a recoger en esta charla un poco lo que se conversó esta mañana por parte de Mauricio Reina, que nos hizo un barrido por ese panorama económico desafiante que tenemos en Colombia y en el mundo, y al hilo de lo que Juan Camilo también nos contó antes de salir a almorzar con respecto al empoderamiento y lo que tiene que ver con todos esos temas de innovación también, que sin duda las finanzas personales sí que tienen que ver con eso. Vamos a hablar entonces cómo la coyuntura económica en nuestro país está afectando a nuestros bolsillos. Vamos a ver cómo aterrizamos un poquito más. Y quisiera iniciar la charla, esta presentación, con una pregunta. Y aquí ya tenemos un código QR, vamos a quitar aquí un poquito para que ustedes lo puedan ver. Y lo descarguen y respondan la siguiente pregunta. Si quedáramos hoy sin nuestros ingresos por cuenta de que perdimos el empleo o nuestro negocio quebró, ¿tendríamos la posibilidad de asumir nuestras responsabilidades por 6 meses? Las mismas que tendríamos, que tenemos recurrentemente. Descarguen por favor el código QR, vamos a ir respondiendo, voy a hacer un sí y un no, y aquí sí nos van a ir saliendo las respuestas en la medida que vamos respondiendo. Háganlo lo más sincero posible, que esto es anónimo, nadie los va a identificar. A ver cómo nos va. ¿Tendríamos o no la posibilidad de responder ante una contingencia de ingresos por 6 meses y seguir nosotros costeando nuestras obligaciones? Pues vamos a ver, ahí está más el no que el sí, ahí va a estar como muy reñida la cosa. Muy bien. ¿Ya lo hicieron todos? Bueno, ahí se va moviendo, está muy parejo, pero vemos que más no que sí. Y esto un poco, si quieren lo dejamos, bueno, ahí están respondiendo más personas. Esto lo que refleja un poco, lo que refleja básicamente es la realidad de lo que pasa en nuestro país. Y entonces aquí nos surge la siguiente pregunta: ¿estamos o no estamos preparados para administrar nuestros recursos? Veamos, en Colombia, en el año 2012, Colombia participó en las pruebas PISA. Las pruebas PISA hacen parte de todas estas evaluaciones que se hacen en los países de la OCDE. La OCDE es este club de países de ingreso medio alto, del cual Colombia pertenece hace muy poco. Y PISA evalúa diferentes factores de la educación, el sistema educativo en Colombia, ciencias sociales, matemáticas, y entre esas en el 2012 se evaluó educación financiera. Y este fue el resultado. Tuvimos, a ver, esto me funciona, perdón, me voy para acá. Tuvimos, aquí lo vemos, la puntuación más baja, 379 puntos sobre 1000, la puntuación más baja de todos los países evaluados de la OCDE en ese momento la obtuvo Colombia en educación financiera, muy por debajo del promedio. La media es 500 puntos, y Shanghái, que fue el país que obtuvo mayor puntuación, obtuvo 603 puntos. ¿Esto qué refleja? Refleja que claramente los colombianos, los estudiantes y nuestro sistema educativo pues tiene una gran vacío en materia de educación financiera. Y que es lo más triste, que es algo que desde Asobancaria veníamos trabajando fuertemente en materia de fortalecer o generar un programa de educación financiera para los colegios, y lo más triste es que no tenemos hoy manera de saber qué tanto hemos avanzado en este sentido en nuestro país. No tenemos un sistema de evaluación que nos permita qué tanto estamos preparando a los jóvenes para enfrentarse al mundo, a las decisiones reales que conlleva después, cuando salen del colegio y se enfrentan a la universidad. Hay que financiar la educación, hay que financiar posteriormente, seguramente, una vivienda si lo quieren hacer, ¿sí? Después tenemos una familia y tenemos un montón de decisiones que van implicando una relación directa con el dinero, y no sabemos cómo hacerlo. Desde el 2012 es la última evaluación que Colombia tiene sobre este tema, y es algo que creo que vale la pena en materia de política pública también pues replantear. Ahora, esto también
nos muestra precisamente cuáles las consecuencias de esa falta de educación financiera. Fíjense que el 54%, más de la mitad de los colombianos, no ahorra ni invierte su dinero. Esto ya de por sí es una cifra bastante alta, y si a esto le sumamos el hecho de que el 18% de las personas que lo hacen ahorran o debajo del colchón o en una alcancía, pues imagínense cómo estamos. ¿Y qué implicaciones tiene esto? No solamente en materia de seguridad, pues porque digamos, en el pasado teníamos mucho más dificultades, seguramente, especialmente en zonas apartadas, de ir a una sucursal bancaria, de llevarle el recurso pues, en alcancía y consignarlo en una cuenta de ahorros. Hoy en día todo esto ya se puede hacer prácticamente por vía digital, por vía virtual. Pero además de la seguridad que implica, o la inseguridad mejor, que implica tener nuestros recursos debajo del colchón expuestos a que se pierdan, pues también hay una pérdida de poder adquisitivo que se está dando por cuenta precisamente de la inflación que estamos viviendo hoy en día. Si nosotros dejamos la plata guardada, todos los días esa plata se está perdiendo su valor, y lo que compramos hoy no nos va a alcanzar para comprar mañana lo mismo, ¿sí? Entonces, por lo menos, si buscamos mecanismos de ahorro, que ya vamos a ver más adelante, que nos permita tener o conservar ese poder adquisitivo, pues ese recurso va a estar creciendo en la medida en que va creciendo la economía o se va moviendo la economía. Entonces, esto claramente es una cifra que refleja la falta de educación financiera en nuestro país. Y fíjense también este dato: el 69% de los colombianos, estos todos son la fuente, son estudios de Banca de las Oportunidades del 2022, hacen sus gastos habituales en efectivo. Todavía seguimos manejando demasiado efectivo. Hoy en día, después de pandemia, parece absurdo, pues porque la pandemia nos llevó a una digitalización y a una virtualización y un manejo mucho más digital de toda nuestra vida, la gestión de nuestros recursos, de muchísimas cosas que antes no hacíamos o no imaginábamos hacer de manera no presencial. Pues el 69% de los colombianos seguimos manejando el efectivo. El efectivo sigue siendo el rey, ¿sí? También con las implicaciones que eso tiene, ¿no? Pues es inseguro tener efectivo en el bolsillo, y además desaprovechamos y no optimizamos los tiempos que nos pueden generar hoy en día los mecanismos digitales, precisamente para ser mucho más productivos en el manejo de nuestros recursos. Ahora, otro dato que me parece importante que traiga también esta encuesta, y lo quise traer a ustedes para que vieran un poco también, reforzar este argumento que les estoy planteando con respecto a la educación financiera, y tiene que ver con el acceso a crédito. El 71% de los adultos han manifestado que no han accedido a crédito en el último año y que no han solicitado un crédito. Y entonces uno se pregunta, el crédito siendo la principal herramienta de financiamiento, de apalancamiento de todos los proyectos que tenemos en nuestra vida, porque no siempre tenemos el capital para poderlo financiar, tenemos que apalancarnos en el crédito. Pues el 71% de los adultos manifiestan no tener productos de crédito. Entonces, ¿cómo nos estamos financiando? ¿Cómo se están financiando estas personas? ¿Están acudiendo al crédito informal, al gota a gota, pagando tasas de interés por encima del 500%, con unos mecanismos de cobranza que rayan en la criminalidad? Entonces, ¿cómo estamos accediendo? ¿Qué tanto estamos nosotros, los colombianos, acercándonos realmente, conociendo realmente cuál es la oferta de crédito que tiene el sistema financiero formal? Y si hablamos de los microempresarios, que es una importante parte del tejido empresarial y de empleo que tiene el país, 5.3 personas en nuestro país están empleadas en estos micronegocios. 5.3 de 22 millones de colombianos que están empleados, estamos hablando de la cuarta parte. Es una cantidad de personas bastante significativa, de las cuales el empleo pues, está soportado en buena medida. Y de estos microempresarios, el 14% se financia con el gota a gota. Entonces, imagínense el negocio que vemos cuando salimos, la tienda del barrio, el negocio pequeño, el restaurante, o ustedes conocen perfectamente que este gobierno lo ha llamado un poco la economía popular. Todos estos negocios, la mayoría o muchos de estos negocios son financiados o se financian a través del gota a gota, ¿sí? Esto les impide tener un crecimiento, obviamente, mucho más sano, con unas angustias y unos apuros, que es básicamente como se vive un poco en el día a día, ¿no? Tratando de subsistir, pagando los créditos que son prácticamente créditos que se pagan diariamente. Entonces, aquí todo esto evidencia un poco esa falta de educación financiera de la que hemos estado hablando. Pero además, si tenemos en cuenta que el 82% de estos propietarios de micronegocios
pues tienen máximo de educación secundaria, pues claramente hay una alta vulnerabilidad de este tejido empresarial y de estas personas a coyunturas económicas complejas como la que estamos viviendo en este momento, la que vamos a vivir el resto del año. No hay una preparación suficiente para manejar el negocio, pero no solamente yo lo supeditaría a los microempresarios o a los micronegocios que tienen educación básica y secundaria. Yo estoy seguro que quienes tienen posgrado y que tienen además una carrera técnica o tecnológica tampoco tienen muchas nociones de educación financiera. Esto es una situación solamente exclusiva de quienes han llegado solamente a esa secundaria. Entonces, esto refleja que hay una alta vulnerabilidad, precisamente como mencionaba, de caer o de tener alguna afectación importante cuando un ciclo económico como el que estamos viviendo se presenta. Ahora, vamos a ver entonces cómo el panorama económico. Aquí simplemente voy a recoger un poco las cifras algunos datos que me parecen que son los más relevantes, que también Mauricio Reina esta mañana comentaba, para que entendamos un poco cómo esto nos viene afectando a nosotros en el bolsillo, cómo esto termina siendo algo que tenemos que tener todos en consideración y que todos deberíamos conocer o saber por lo menos para qué sirve, cómo se interpreta. Empecemos por el Producto Interno Bruto, por el crecimiento económico. Colombia este año, según el FMI, esto fue una actualización que hicieron la semana pasada, tal vez, se espera que crezca el 1%. Esta mañana Mauricio Reina mostraba unas cifras de 1.5%. Digamos que estamos ahí como más o menos en el mismo rango. Bancaria prevé un 0.9% de crecimiento. Pero esto lo que significa es que la economía va a crecer. Colombia viene de un crecimiento importante en el 2022, 7.5%, apalancado principalmente por el consumo. Pero estamos viendo ahora este año una desaceleración, un aterrizaje de ese crecimiento económico. ¿Sí? ¿Qué esperaría uno? Esperaríamos que, a pesar de que tenemos una aceleración, que tenemos un buen crecimiento, que el desempleo disminuya, que tengamos de alguna manera unos sectores importantes a lo largo de la economía. Pero si miramos la región, y vemos esto es un poco para también tener algo de optimismo frente a lo que está pasando en el resto del mundo, vemos que Latinoamérica y el mundo está, según el FMI, con expectativa de crecer 2.8%. Colombia, como decía, 1%, México 1.8%, Brasil 0.9% y Chile menos 1%. Es el único país de la región que estaría creciendo negativamente. Entonces, el panorama en realidad no es una situación exclusiva de Colombia, en realidad hay una aceleración mundial. Y nosotros, a pesar de eso, estamos creciendo. Eso es positivo. Y si vemos ya por sectores, pues podemos ver dónde está concentrándose el crecimiento económico, ¿no? ¿Cuáles son los sectores que están jalonando y que han venido jalonando la economía en el último año? Principalmente el entretenimiento. Ahí lo podemos ver claramente, creció 37.9% en el 2022. Estábamos en el 2020 encerrados todos, ¿sí? Duramos un año y medio más o menos entre restricciones encerrados. Se abre la economía y salimos todos como locos a consumir, a buscar lo que en la pandemia no tuvimos. Y eso claramente se ve reflejado acá en las cifras de crecimiento, que este año también se espera que sea el mismo sector del entretenimiento, bueno, el entretenimiento como parte de esa oferta de la economía, que sea el sector que más va a crecer con 6.7%. Y miren el sector agropecuario. El sector agropecuario venía a tener un golpe por parte del año pasado con un crecimiento negativo de 1.9% y se espera que este año crezca 1.1%. Y miren lo que pasa con el sector de la minería. Acá lo vemos abajo, decreciendo un 2.3%. Pues no hay mucho que decir, creo que es obvio lo que está pasando en el sector y es una preocupación pues, que nos genera a todos pues, por cuenta de que esto precisamente le pega a las finanzas del país. Entonces, esto en materia de crecimiento económico, que me parece importante también mencionarlo. Ahora, en materia de desempleo, como les decía, uno esperaría que un mayor crecimiento se viera reflejado en una menor tasa de desempleo. Infortunadamente, en Colombia tenemos unos problemas estructurales de empleo estamos un poquito por debajo del 50% de la informalidad en nuestro país. Seguimos en un país con un tejido empresarial todavía muy informal y eso hace que el empleo sea difícil o el desempleo sea difícil de reducir. En el 2020, en la pandemia, tuvimos un crecimiento un pico importante, aquí se ve reflejado. ¿Sí? Llegamos al 21% de desempleo a nivel nacional y esa curva ha venido bajando de manera importante en los últimos 2 años. Pero aquí estamos viendo que se está estancando en el 11.1%, que se espera cerraría
la tasa de desempleo este año, muy cerca al 11.2 que cerramos en el 2022, es decir, que prácticamente en materia de desempleo estaríamos exactamente igual, no perdemos, pero tampoco ganamos empleo, lo cual también habrá que ver qué pasa con la reforma laboral, pero la reforma laboral seguramente va a ser una variable muy importante para tener en cuenta, dependiendo de cómo se apruebe lo que se apruebe en ese proyecto de ley, pues el desempleo subirá o se reducirá. Yo dudo que eso pase, pero bueno, ahí tendremos esa discusión que está ya pues para el Congreso de la República. Por el lado de la inflación, como ustedes saben, la inflación pues es el impuesto más duro que nos pega a todos y el que no deja mucho, aquí nadie se escapa de él, nadie lo puede evadir, esto nos golpea a todos en el día a día, lo sentimos cuando vamos a hacer mercado, vemos que todos los días los precios están más altos, lo que nos gastábamos el año pasado ya no lo gastamos este año porque nos alcanza para menos, igual pasa con los colegios, todo sube con la inflación, es el impuesto más regresivo y por esa misma razón, cuando se empobrece en la medida en que sea muy alta, el gobierno y en particular el Banco de la República tiene que hacer los esfuerzos suficientes para poderla controlar. El Banco de la República tiene un rango entre el 2 y el 4% de inflación, que es su principal responsabilidad constitucional, mantener esos niveles ahí, pero venimos en un 13.24%. Esto claramente es insostenible. Tenemos que, como sea, tiene que ser una prioridad del país, bajar la inflación. Se prevé que este año la inflación se reduzca un poco, estas proyecciones de desarrollo. Aquí vamos viendo y se esperaría que a finales de este año la inflación llegue al 9%. Sin embargo, y Mauricio Reina lo mencionaba esta mañana, yo creo que son elementos que hay que tener muy en consideración porque seguramente esas proyecciones no se van a dar. Tenemos una ola invernal que se está recrudeciendo nuevamente y tenemos además pues lo que está pasando con los efectos especialmente de la ola invernal, la caída de este puente en el río La Vieja que hubo en el departamento del Quindío, en el Valle del Cauca. Eso sin duda va a terminar afectando el costo de los fletes y se va a encarecer aún más la cadena de valor. Así que habrá que mirar cómo se comporta la inflación y si esto sigue subiendo, pues el Banco de la República tendrá que seguir subiendo las tasas de interés. Las tasas de interés que han venido subiendo de manera importante en la medida en que la inflación ha ido subiendo también. Como decía, el banco tiene la principal responsabilidad de contener esto. ¿Sí? Frente a una coyuntura de alta inflación, ¿sí?, que coincidió con la desaceleración económica, la prioridad es controlar la inflación. Acá había una disyuntiva entre el gobierno y algunos congresistas y algunos gremios inclusive con respecto a la postura del Banco de la República, si debería ser tan agresiva de contraer un poco la economía o si debería ser un poquito más tenue ese crecimiento de tasas de interés para que no afecte el crecimiento económico. Pues al banco en este momento lo que le interesa es controlar la inflación. Entonces, en ese sentido, las tasas han venido subiendo de manera importante. Estamos en 13% de tasa de interés de referencia. Esto es lo que significa y por qué es importante tener este dato en cuenta. Porque de esto depende de las tasas de interés de todos los créditos que se colocan en la economía. Los bancos se fondean con el Banco de la República, el Banco de la República le presta plata a los bancos a esta tasa de interés. Si ustedes le suman a esta tasa de interés el 13% de inflación, estamos hablando del 26%, que es el costo del capital para el banco, ¿sí? Y si le sumamos un margen de intermediación, que sería lo que el banco espera tener de ganancia y con lo que espera costear sus costos de operación, que están promedio en Colombia alrededor del 6%, pues estamos hablando del 32% de tasa de interés. ¿Sí? O sea, imagínense el traslado que esto de manera inmediata tiene sobre el efecto tasa de interés de los créditos. Esa novela tasa de interés promedio está mucho más abajo, entre otras porque, por ejemplo, para el crédito de vivienda hay un techo de tasa de interés, no se puede cobrar más de un porcentaje que está, si no estoy mal, al borde del 15%. Entonces, ese es el efecto inmediato que tiene las tasas de interés de referencia del Banco de la República. Ahora, dependiendo de cómo se comporte la inflación, se esperaría que esas tasas de interés empezaran a tener una reducción a finales o en el segundo semestre de este año. Dependerá mucho, repito, de lo que pase con la inflación, pero ese efecto de reducción de tasas de interés tendría un efecto en la reducción de tasas de interés de los créditos de los bancos. Ese efecto, ese traslado no se da de manera inmediata.
Ese traslado se da más o menos entre 6 y 8 meses, es lo que dura ese efecto traslado mejor de tasas de interés a las entidades bancarias. Por lo tanto, no esperaríamos que tuviéramos una reducción importante de tasas de interés de los bancos este año, sino a partir del próximo año, ¿cierto? Ahora, si lo vemos ya por tipo de crédito, vemos cómo se ha trasladado precisamente ese incremento de las tasas de interés de política monetaria. Fíjense que el principal crédito que ha tenido un mayor incremento de su tasa de interés es el crédito de tarjeta de crédito. La tarjeta de crédito está en el 42%, ¿sí? Y si vemos, por ejemplo, el crédito de consumo, que es la linecita fucsia, pues esto es fucsia, esto que es agua marina, estamos en un 27.7%, ¿sí? Y la tasa de microcrédito, que es la tasa más alta, que es una tasa de interés diferencial, está en 43%, muy pegada a la tasa de tarjeta de crédito. Conclusión, mensaje, miren, estas intereses están por las nubes. No es el mejor momento para endeudarnos. Asumir hoy una deuda es demasiado costoso y más con tarjeta de crédito, ¿sí? Entonces es importante que lo tengan en cuenta. Hay una leve reducción, si aquí se alcanza a ver, y esto es consecuencia de algunas de las decisiones que han tomado entidades bancarias puntuales sobre ciertos productos como respuesta a las tasas de interés, como respuesta al llamado del presidente Petro de hacer un ajuste de tasas de interés. Yo creo que pues, es una respuesta que también el sector hizo, pero es algo marginal, no es la generalidad. Por lo tanto, las tasas de interés igual siguen estando bastante altas, fíjense que están históricamente altas. Pero sí es un buen momento para invertir, es un buen momento para ahorrar. Por el otro lado tenemos, que es lo que estamos viendo en la pantalla, las tasas de interés de captación, y este es un ejemplo de un CDT a 360 días. Fíjense cómo la tasa de interés que reconoce el banco, la entidad financiera, a los ahorradores ha venido subiendo de manera importante. ¿Sí? Esta es la otra manera en cómo los bancos se fondean. Además, como les mencionaba, de captarlo, de pedir prestado al Banco de la República, pues también nos pide prestado los recursos a todos, que son los que ponemos en el banco, y el banco nos reconoce esta tasa de interés. Estamos hablando que para 300 es promedio, 360 días, el 13.7% de tasa de interés. Hay unos bancos que están ofreciendo mucho más que esto, 16, 17%. Entonces, es un buen momento para ahorrar. Usted tiene por ahí un excedente de recursos, no sabe qué hacer con eso, pues aquí tiene una buena opción de ahorro, los CDTs, que son, ahora, si usted necesita la plata un poquito más a la vista, hay unos encargos fiduciarios, estas cuentas, los fondos de inversión colectiva, o lo que los bancos están denominando las fiducuentas, que usted tiene una plata mucho más accesible, la puede retirar cada mes, y esto se va liquidando los intereses todos los días, ¿no? Estos son platas que se recogen en las entidades financieras, se hacen unas inversiones, usualmente en renta variable, y de ahí usted le reconoce un interés, dependiendo de qué tanto deje la plata en la entidad, pues así mismo se le va generando una mayor rentabilidad. Pero hay mecanismos de ahorro y creo que es un muy buen momento para ahorrar. ¿Y por qué lo menciono también? Porque es que fíjense lo que ha ido pasando con el crecimiento de la cartera. Este es el crecimiento real de la cartera de las entidades financieras. Y acá pueden ver, fíjense cómo la línea amarillita es el crédito de consumo, donde está el crédito de tarjeta de crédito. Fíjense cómo ha crecido, cómo creció. Y fíjense dónde llegó en junio de 2022. ¿Sí? Cerró el 4.4% de crecimiento real. Y así han sido, sí, y así. Todos los créditos, demás créditos han venido creciendo de manera importante. Y se espera que se presente una desaceleración del crédito este año, llegando en promedio en total a 1.8%. Pero ¿qué es lo que yo destaco de esta gráfica? Fíjense el crédito de consumo cómo ha crecido. Y esto coincide y muestra y refleja claramente lo que veíamos en la cifra de crecimiento económico cuando vemos que el sector del entretenimiento, ciertos sectores asociados al consumo, son los que han venido apalancando ese crecimiento económico y en buena medida a través de deuda. ¿Sí? A través de deuda. Nos estamos endeudamos para consumir y estamos viendo aquí la cifra claramente de crecimiento, como eso ha venido siendo. Pero entonces si miramos
¿Qué tanto le está pesando la deuda a los hogares colombianos? Pues aquí tenemos también un dato que nos puede dejar como un poco inquietos y tiene que ver con lo que estamos disponiendo de nuestro ingreso disponible para pagar las cuotas del crédito, de los créditos que tenemos mensuales. Lo ideal es que sea aproximadamente el 30%. Aquí ya estamos llegando a niveles de casi el 40%, donde ya empezamos a rondar unos términos bastante complicados y donde ya el supervisor, la superintendencia financiera empieza a decir, venga, un momentico, señores bancos, bájenle al crédito porque fíjense lo que está pasando, la gente se está ahogando con las deudas. Entonces, todo este efecto que viene de atrás con respecto al incremento del consumo y al apalancamiento de ese consumo a través del crédito, se está viendo reflejado en que estamos destinando más de nuestros ingresos a pagar la deuda. ¿Sí? Entonces aquí también les pongo la tarea para que ustedes se sienten a hacer el ejercicio de ver el ingreso disponible, qué tanto están destinando a la deuda, y si les da por encima del 40%, preocúpense. Hay que hacer lo necesario para ajustar esa deuda o para ver cómo se flexibiliza ese gasto, ¿no? Ese es un poco el llamado. ¿Dónde se está yendo la plata? ¿A dónde está yendo el consumo? Se los mencionaba ahorita. Miren, aquí lo vemos, están resaltados. Recreación y cultura, ¿sí? Un crecimiento del 19.5% promedio. Pasamos de 37.000 billones a de 77 billones a 74 en el 2022. Crecimiento importante. Pero además, miren lo que viene pasando con las bebidas alcohólicas, el tabaco y los estupefacientes. O sea, también hay un crecimiento de 8.7% en promedio, ¿sí? Y hay otros. Aquí también es importante, bueno, vienen servicios diversos, que aquí hay un montón de cosas, pero lo que causa curiosidad también es, fíjense, el crecimiento de la educación. Casi que es nulo, ¿no? No invertimos, gastamos muy poco en educación. Todo se va básicamente, o la mayoría de las cosas se van básicamente a gastos un poco más de entretenimiento, planes de vestir y calzado, 7.9% en promedio de crecimiento. En eso nos estamos gastando la plata. Entonces miremos de aquí, de este gasto que estamos haciendo, qué podemos flexibilizar, qué podemos restringir, de tal forma que podamos tener una mayor disposición de nuestro flujo de caja. ¿Por qué se los digo? Porque es que el índice de morosidad ya está incrementando. Este es el indicador de calidad de cartera de las entidades financieras, y fíjense cómo ha venido creciendo, especialmente en lo que tiene que ver con la cartera de consumo, que es la línea naranjita. Ustedes la ven, miren, veníamos acá del 3.6%, está acá más o menos por debajo del 5%, y estamos llegando acá al 6% que se espera cierre este año el crecimiento de esa cartera. Es decir, que por cada 100 pesos colocados, 6 están en riesgo. No es una cifra, si miramos el consolidado del 4%, que es el total de la cartera, no es una cifra que realmente sea tan inquietante. En realidad es un nivel sano de calidad de cartera, inclusive está en los mismos niveles antes de pandemia. Pero sí preocupa el crédito de consumo, porque esto lo que hace ver, con las variables indicadores que se acaba de mostrar antes, que los colombianos estamos un poco más endeudados cuando estamos colgando las deudas. Entonces es importante hacer esa reflexión y ese ajuste en lo que se requiere. En resumen entonces, tenemos una poca preparación para enfrentar coyunturas económicas complejas. Quedarnos sin trabajo es una posibilidad, que nuestro negocio quiebre es una posibilidad real. Y si no tenemos una preparación financiera para afrontar esa situación, pues vamos a estar realmente en una situación bastante compleja. Entonces, eso es lo primero, ¿sí? Hay que ilustrar, buscar cómo vamos mejorando esos indicadores de educación financiera y mejorar esa planeación financiera. A pesar del panorama desafiante que tenemos por cuenta de la desaceleración, de la alta inflación, de las altas tasas de interés y del desempleo, que se mantiene todavía en los hitos, pues nuestro país está creciendo. Eso es lo importante. Colombia viene teniendo una dinámica económica de crecimiento positivo, que en medio de todo está bien, por lo menos estamos creciendo. Estaríamos peor si no lo estuviéramos haciendo. Y eso viene apalancado principalmente, como lo veíamos
en las gráficas por sectores como el entretenimiento y la construcción, que viene teniendo también un golpe duro, y especialmente el sector al que ustedes pertenecen, el sector agropecuario. El ajuste de tasas de interés, o por lo menos lo que nosotros vamos a ver en nuestros créditos, se empezará a ver seguramente hacia mediados del primer semestre del próximo año. Ese efecto de la reducción de tasas de interés del Banco de la República que se espera hacia este año, si la inflación sigue en sus sendas y ya tocó su techo y sigue hacia abajo, pues no lo vamos a sentir realmente sino hasta el otro año. Entonces, el mensaje es: tengamos prudencia con las deudas, tenemos una decisión de compra o de gasto importante, aguantémosla un añito más, esperemos a que las tasas de interés, si vamos a tener que apalancarnos con deuda, bajen un poco más para que podamos asumir una deuda mucho menos costosa. Y por último, el alto nivel de endeudamiento de los hogares y las empresas preocupa, a pesar de que los niveles de la cartera en general pues, se mantienen en unos niveles estables. Aquí la preocupación es dónde se está concentrando la deuda y la morosidad, que es en la cartera de consumo, que es la principal cartera o el principal crédito que está movilizando la economía. Ahora, reflexiones finales. De aquí con esto cierro. Es clave mantener el optimismo, lo veíamos también esta mañana con Mauricio, pero dependemos de una certidumbre política y económica que sin duda va a marcar realmente lo que pasa en materia económica este año. Si lo que pase con la reforma laboral, lo que pase con la reforma pensional, lo que pase con la reforma de salud, porque eso genera un ambiente político complicado y hay unos juegos aquí que hay que tener en cuenta. Todo esto va a terminar afectando sin duda la inversión, va a terminar afectando el desempeño de la economía en Colombia, y si queremos seguir manteniendo esa senda de crecimiento positivo este año, sin duda necesitamos más certidumbre política, ¿no? Afortunadamente tenemos un buen ministro de Hacienda que nos ha ayudado a mantener esa certidumbre económica. No es el mejor momento para endeudarnos, sí lo es para invertir y ahorrar, se lo mencionaba hace un rato. Tengamos prudencia con el gasto. Lo que podamos aplazar en materia de gasto, aplacémoslo. No aprendamos un poco a diferenciar entre lo que realmente necesitamos y lo que realmente no necesitamos. Son cosas que creemos que necesitamos, pero no las necesitamos. Podemos aplazar y concentrarnos un poco más en lo que realmente es importante, lo que no es flexible, y en lo que sí lo es, pues aplazar esos gastos innecesarios sería lo más prudente para mejorar nuestro flujo de caja y poder seguir cumpliendo con esas obligaciones financieras y poder pues, cumplir también con el resto de responsabilidades. Las altas tasas de interés y la tasa representativa o la serie, pues la tasa de cambio, siguen estando a niveles muy altos. No es, pues ustedes seguramente lo han sentido, el mejor momento para importar, las importaciones están carísimas, la TRM bajó a principio de la semana, está otra vez subiendo, y eso es una lotería que no sabemos cómo va a estar cada semana. Entonces, si hay manera de buscar sustitutos, proveedores locales, que no tengamos que depender necesariamente de la materia prima importada, pues hay que tratar de hacerlo. Aquí hay que tratar de diversificar un poco ese riesgo y no quedarnos dependiendo de una TRM súper volátil y además de unos precios altísimos de insumos que están viniendo fuera del país. Hay una circular, que es la 026 del 2017 de la Superintendencia Financiera de Colombia, que es una circular que prevé que las personas, todos quienes tenemos un crédito, tenemos la posibilidad de reestructurarlo si no tenemos la capacidad de seguir pagando la cuota. Esta circular es importante porque si ustedes ya están previendo que no van a poder pagar su crédito, que se están viendo alcanzados, que las cuotas están muy altas, ustedes pueden ir a su banco, a su entidad financiera y decir: mire, yo necesito acogerme a una reestructuración de mi crédito, necesito que renegociemos las condiciones de tal forma que usted me pueda a mí dar la posibilidad de una cuota más baja, seguirlo pagando. Eso seguramente me generará una ampliación de plazo y eventualmente pagaré un poco más de intereses, pero por lo menos le soluciona su problema de flujo de caja de oro. ¿Y esto qué tiene de beneficio? Que no le implica a la persona que está acudiendo a esta reestructuración la calificación o el marcaje en su historial de crédito. Es decir, que usted mantiene su mismo score de crédito, no se le afecta. Porque ¿qué pasaba antes de esa circular? Que usted quedaba como reestructurado. Entonces, cuando usted iba a pedir un crédito nuevo, la entidad que le iba a devolver su crédito le decía: no, pues usted tuvo como problemitas hace 2 años,
una persona riesgosa, prefiere no prestar. Acá, con esta circular, si usted se acoge, simplemente se le mantiene su score de crédito, por lo tanto, esa afectación no se le da. Entonces, podría acceder sin ningún problema a créditos en el futuro, pero mejora su situación de flujo de caja de hoy. Entonces, es importante que lo tengan en cuenta, que es una circular, inclusive, que fue bastante útil durante la pandemia. Dos consejos finales. Si no lo ha hecho, si no se ha sentado a hacer una planeación financiera de sus finanzas personales y la de la empresa, es mucho más factible que lo hagan porque pues hay un montón de variables involucradas, pero si no ha hecho una planeación financiera, no se está haciendo un presupuesto, a ver cuánto, en qué gastos, en qué me estoy gastando la plata, en qué puedo ahorrar, cómo puedo mirar aquí una flexibilidad, hágalo para que al principio, para que esa pregunta que respondimos al principio usted pueda decir sí con certeza, sí estoy preparado para aguantar un golpe de 6 meses sin problema, porque ahorré, porque tengo unos recursos de emergencia. Sí, el ahorro no necesariamente tiene que tener una motivación, usted tiene que dejarle también espacio a las emergencias, ¿sí? A las coyunturas, a ese margen de error que a veces las proyecciones que hacemos o los ingresos que esperamos obtener y no obtenemos, pues nos puede generar esa contingencia, un salvavidas importante para poder tener la caja en ese momento para afrontar las responsabilidades que todos tenemos en nuestro día a día. Y por último, también me parece clave, y estas variables que traía pues antes se las mencionaba, por eso mantengámonos todos muy actualizados de lo que está pasando en la coyuntura económica, lo que está pasando en materia de crecimiento, porque es importante estar, sí, que si vamos a crecer, qué sectores están creciendo, cómo yo puedo, esto cómo me afecta a mí, la inflación, qué está pasando con la inflación. Todas estas variables que vimos ahora no son de estudio exclusivamente para los economistas. Esto es algo que todos deberíamos saber y deberíamos tener interiorizado y aterrizar en nuestra planeación financiera. Ver cómo todas estas variables afectan y estar enterados de lo que está pasando en materia económica es una responsabilidad de todos y deberíamos estar muy en función de irnos pues preparando y visibilizando qué está pasando precisamente para tener una mejor planeación y un mejor bienestar financiero personal y de nuestros negocios. Con esto termino. Este es el código QR donde pueden descargar la presentación si lo desean. Mi correo electrónico está también ahí por si tienen alguna inquietud, alguna duda, con muchísimo gusto se las responderé. Quedo atento. Si hay alguna pregunta, aquí dispuesto a responder. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias, Andrés Felipe, por esa mirada de cómo afecta la economía y la situación actual a nuestro bolsillo. Continuamos entonces. Vamos a tener nuestro panel.